En este capítulo hablaremos sobre JSON versus XML en JavaScript. Tanto JSON como XML se pueden usar para recibir datos de un servidor web. Tanto JSON como XML son jerárquicos, valores dentro de valores. Muchos lenguajes de programación pueden analizar y utilizar tanto formato JSON de datos como formato XML de datos. Tanto JSON como XML se puede obtener con XML HTTP Request de Ajax. XML debe analizarse con un analizador XML y un JSON se puede analizar mediante una función estándar de JavaScript. XML es mucho más difícil de analizar que en JSON, y un JSON o datos en JSON se analizan en un objeto JavaScript listo para usar. Vamos a algunos ejemplos con el código para entender mejor. En los capítulos anteriores, donde vimos de Ajax, pudimos ver que usamos datos de XML y el código que creamos para leer esos datos en XML era un poquito complejo, pero cuando tenemos unos datos en JSON las cosas son más fáciles. Por ejemplo, acá vamos a crear un JSON, vamos a ponerle empleados, ¿vale? Y aquí dentro de empleados podemos colocar así valores, por ejemplo nombres punto Carlos Alberto, y acá apellidos, Torres Pino, son los apellidos. Y acá podemos crear otro valor, otro empleado, Ana María, y acá apellidos Maldonado Cárdenas, ejemplo, ¿no? Así se pueden agregar muchos más datos en el JSON, ¿vale? Siempre el último dato no se le pone coma para que no haya error, porque es el último dato, ¿sí? Este sería un JSON, ¿sí? Un JSON. ¿Y cómo sería XML eso? En XML sería así: empleados, acá se va la etiqueta empleado. Obviamente estamos en un archivo JavaScript y acá no podemos escribir XML, tenemos que crear un archivo act.xml, ¿no? Pero solo para este ejemplo vamos a escribirlo acá dentro de este archivo JavaScript. Acá, por ejemplo, fíjate que tendría que crear empleado nuevamente. Acá cerramos la etiqueta empleado y dentro ahí recién escribamos la etiqueta apellido. Acá, por ejemplo, o nombres sería, ¿no? Primero nombres, su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre. Acá sería, por ejemplo, Carlos Alberto, y los apellidos sería así, la etiqueta nueva, apellidos, una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Acá sería Torres Pino. Entonces ahí tenemos nuestro primer dato, nuestro primer empleado. Fíjate que acá en el JSON solo definimos empleados, ¿no? El JSON con nombre empleados, y acá tenemos que definir la etiqueta empleados y dentro de etiqueta empleado. Ya recién agregamos el nombre apellido. XML es un formato un poco más antiguo que el JSON. Ahora acá si queremos agregar otro empleado, simplemente hacemos lo mismo. Voy a copiar, creamos otra etiqueta empleado y ahí colocamos
el nuevo empleado, por ejemplo Ana María, y acá en los apellidos sería por ejemplo Maldonado Cárdenas, Maldonado, acá sería Cárdenas. Y así podemos agregar varios empleados, ¿vale? Pero fíjate que la diferencia cambia, ¿no? Siempre acá añadimos una etiqueta extra empleado, una etiqueta de apertura y una de cierre. Y cuando queremos leer en JavaScript un XML, si tú viste los capítulos de Ajax, y ahí creamos aplicaciones y ejemplos donde consumimos datos en archivos XML, el código JavaScript era más complejo. En cambio, en un JSON es muy sencillo, solo podemos hacer uso del API fetch y obtenemos ya todos los datos y los iteramos uno por uno y ya está, rapidísimo. Personalmente JSON es mejor que XML, ¿vale? En la mayoría de casos, porque hay aplicaciones sí que son muy específicas en donde XML se tiene que usar así o sí, pero en la mayoría de casos el desarrollo con JavaScript, el formato JSON es el mejor, así que te recomiendo siempre gestionar todos tus datos en formato JSON de tus aplicaciones, tanto para crear datos, leer datos, eliminar y actualizar datos en tu aplicación. El formato JSON es el ideal. Hasta aquí este capítulo sobre JSON versus XML. Nos vemos en el siguiente capítulo de este curso gratuito de JavaScript desde cero.